Muy bien, bueno. La clase de hoy va a ser sobre el grupo 14 de la tabla periódica. El grupo 14 es el grupo del carbono. Bueno, la configuración electrónica externa, o sea, los electrones que van a participar del enlace son siempre 4. Para este grupo, la configuración electrónica es ns2np2. Recuerden que era, bueno, ya lo vamos a ver, pero ns2np2 es la configuración electrónica externa. Naturalmente, esto es lo que va a pasar en todos los elementos del bloque P, el carácter metálico aumenta hacia abajo en el grupo, de manera que carbono y silicio son directamente no metales. Si bien el silicio es un poco metaloide, el silicio sólido tiene brillo metálico, por ejemplo. Se comporta como un semiconductor, pero tiene brillo metálico, entonces fíjense la mezcla de características. El germanio es un metaloide hecho y derecho, y estaño y plomo son directamente metales. De la misma forma que pasaba con el grupo anterior, el del boro, el estado de oxidación dominante es el estado +4, pero el estaño y el plomo, por efecto par inerte, pueden aparecer y empiezan a aparecer cada vez con más frecuencia con carga 2+. De hecho, la óxido-reducción de plomo 2 a plomo 4 y de plomo 2 a plomo 0, esas dos reacciones acopladas son las que justifican la existencia de las baterías de plomo, que vamos a ver hacia el final de la clase. En cuanto a carbono y silicio, tienen altísima tendencia a formar compuestos estables con iones duros, ¿no? Que eran los iones estos que eran cargados, pero sobre todo muy chiquititos, ¿sí? Como el oxo y el fluoruro. Y los compuestos puros, como ya dijimos, se presentan en muchísimas formas alotrópicas. Algunas particularidades señaladas en la tabla, por ejemplo, fíjense la diferencia entre punto de fusión del carbono y el resto, ¿sí? En este caso, como hay muchas formas alotrópicas, cada vez que uno habla de punto de fusión tiene que hablar de qué forma alotrópica estamos hablando, ¿sí? En este caso se trata del diamante, y aclara acá abajo que el grafito sublima, o sea que a presión atmosférica, si aumentamos la temperatura, el grafito que está en el lápiz, por ejemplo, en vez de pasar a líquido, pasa directamente a estado gaseoso. Y después la verdad que las tendencias periódicas andan bastante bien, se comportan bastante bien dentro de este grupo. El radio atómico aumenta a medida que bajamos, lo mismo con el radio iónico. Fíjense que el carbono es el más electronegativo de todos, que eso es lo que corresponde. La afinidad electrónica desciende casi linealmente a medida que bajamos en el grupo, así que en este grupo las propiedades periódicas se comportan relativamente bien, digamos, no hay mucha excepción. Con respecto a la abundancia, lo que les decía, los tres más abundantes por lejos, bueno, en la corteza terrestre, y esto es por masa, así que hay que tener en cuenta la masa, que en este gráfico, digamos, el silicio es más pesado que el carbono, no es la abundancia atómica, es la abundancia másica. O sea, por cada millón de gramos de tierra, ¿cuántos gramos de silicio hay? Sería. Entonces, el silicio es por lejos el más abundante en la corteza, le sigue el carbono y le sigue el plomo, y ahí radica un poco la abundancia relativa en su participación en las cosas que nos rodean, ¿no? Germanio y estaño hay mucho menos en la Tierra. Pero vamos a pasar a hablar de lleno de uno de los protagonistas del grupo, que es el carbono. Del carbono ustedes pueden llegar a saber muchas cosas vinculadas a la química orgánica. Menos cosas se saben de la química inorgánica, así quiero decir, de forma como conocimiento, como cultura general del carbono.
Pero una que por ahí ustedes sabían y no sabían que sabían es que el carbono se presenta en diferentes formas alotrópicas. Y una de ellas, de las más famosas, es el diamante. ¿Sí? El diamante es directamente una red de carbonos-carbonos, formando enlaces tetraédricos. Perdón, carbonos tetraédricos formando enlaces sigma carbono sp3, carbono sp3. ¿Sí? Estos enlaces tienen 154 picometros y esta red de carbonos tetraédricos terminan formando un empaquetamiento cúbico centrado en las caras. Si ustedes se fijan en la figura que está en pantalla, primero vean que en la figura de la izquierda, ¿sí? En esta que está acá, todos los carbonos son tetraédricos y que en la de la derecha también todos los carbonos son tetraédricos. ¿Sí? Fíjense, siempre hay 4 carbonos alrededor de cada carbono. Y si agarramos una de las caras, lo que vamos a ver es que efectivamente esta disposición, perdonen, solo me permite pintarlo, así lo puedo hacer un circulito, bueno, como pude. Esta disposición lo que termina dejando es justamente una celda cúbica de tipo centrada en las caras, o sea, un empaquetamiento cúbico compacto de carbonos tetraédricos, sí, de carbonos tetraédricos, podríamos decir. Es más, esta configuración tiene mucha vinculación con la de la bursita, perdón. Después, perdón, la de la blenda. Después chequeen cómo era la blenda y van a ver que hay algo parecido en esta configuración a la estructura de la blenda, si bien la blenda era un sólido parcialmente iónico. Este material es el material con la mayor conductividad térmica conocida. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la temperatura está vinculada al promedio de energía cinética que tiene cada gas, que tiene cada molécula de gas. Eso se puede trasladar a los líquidos y se puede trasladar, por supuesto, a los sólidos. El asunto es que, entonces, la conductividad térmica va a estar asociada a la capacidad de chocar y transmitir esa energía. ¿Sí? En el caso de los gases, cuanto más ideal sea un gas, digamos, menos frecuentes son los choques entre las partículas de gas. Entonces, si yo aumento la temperatura en la base de un recipiente que tiene un gas, hasta que o le doy más calor, hasta que la temperatura aumenta en la parte de arriba, tarda un rato largo. ¿Por qué? Porque son las moléculas de abajo las que primero se cargan de mayor energía cinética, y la única forma que tiene de transmitirle esa energía cinética para aumentar la temperatura es chocando a las otras moléculas, ¿no? Entonces subirán, harán sus cosas, pero los choques en el gas son muy poco frecuentes y por eso los gases, dentro de los 3 estados de la materia, son los peores conductores térmicos. Si tenemos un líquido, las moléculas ahí no solamente tienen energía cinética, sino que además empiezan a sentir energía potencial, es decir, las moléculas en el líquido no se mueven como si no hubiera otras moléculas alrededor. ¿Sí? La trayectoria de cualquier molécula en el líquido se ve afectada porque hay otro dipolo, por ejemplo, dando vueltas, otro dipolo temporario dando vueltas o permanente que trata de atraerlo hacia sí o que trata de repelerlo hacia sí, depende cómo apunten las cosas. Y eso es otra forma también, digamos, si una molécula se mueve, termina afectando a las que están alrededor. Y en los sólidos, digamos, el fenómeno es el mismo, pero la conductividad suele ser mayor, depende del sólido, pero suele ser mayor la conductividad térmica. En los sólidos, por lo menos en los sólidos metálicos o en los sólidos, como en el caso del grafito, perdón, del diamante, y tiene que ver justamente con que, digamos, a una dada temperatura, cada uno de estos átomos de carbono está en una posición fija en la red, entre comillas, porque al tener temperatura está vibrando en realidad cada uno de estos átomos alrededor de una posición de equilibrio. Cuando aumenta la temperatura de un sólido, lo que pasa es que cada átomo vibra con más fuerza alrededor de esa posición, por ejemplo, con más amplitud. ¿Sí? El extremo de esto es que si uno aumenta tanto la temperatura, esa amplitud es tan grande que los átomos se separan tanto que termina teniendo un líquido, y si uno sigue con eso, termina teniendo un gas. El asunto es que en el sólido,
como las moléculas están atadas las unas a las otras, perdón, las moléculas, o en este caso los átomos, el movimiento de este átomo, ¿sí?, no le es indiferente a este átomo que está acá. Entonces, en cuanto cae una perturbación mecánica, en cuanto algo mueve, perdón, a este, bueno, no estoy pudiendo hacer una flecha, en cuanto algo mueve a este átomo que está ahí, en el vértice, ¿sí?, de más, porque le entrega temperatura, los átomos que están al lado se enteran enseguida de ese movimiento. ¿Por qué? Porque afecta a la distancia de enlace. ¿Sí? Entonces, de esta manera, si uno cambia la temperatura de este átomo o de los átomos de toda esta superficie, rápidamente ese aumento de la vibración termina percolando hacia el interior de todo el material. ¿Sí? Y ahí radica la elevadísima conductividad térmica que tiene el carbono-carbono con estos enlaces que son covalentes, pero que son rígidos. ¿Sí? Y son tan rígidos que es una de las sustancias que más resistencia tiene a la abrasión. Es muy difícil rayar al carbono, y de hecho es el carbono diamante la sustancia que se usa habitualmente para rayar otras cosas. ¿Sí? Si uno quiere pulir una pieza metálica, que los metales suelen tener su elevadísima dureza, o los óxidos, lo que usa para pulirla son justamente lijas que tienen pequeños cristalitos de carbono grafito. Además se da que el diamante es un aislante eléctrico, ¿sí? O sea, cuando nosotros vemos la estructura de bandas, yo estoy haciendo señas, pero ustedes no me ven porque tengo la cámara apagada, pero lo que significa esto es que la estructura de bandas, de esta especie de supermolécula de carbono, es tal que tenemos una banda de valencia completamente llena, una banda de conducción completamente vacía y un enorme salto de distancia entre ellas dos. Y además el diamante se puede sintetizar a partir de grafito, ¿sí? Que el grafito es otra de las formas que ustedes conocen, que es la que está en los lápices. Esa es la forma grafítica del carbono, sometiendo al grafito justamente a altas presiones y temperaturas, ¿sí? 5 gigapascales y 1600 grados centígrados. Y esto tiene que ver con que el grafito, ahora vamos a ver, es menos denso que el diamante. Entonces, básicamente, comprimiéndolo, uno llega a una estructura que es más compacta, de hecho, cúbica compacta. Y fíjense que la densidad del diamante es de 3,51, mientras que la del grafito es de 2,26. Y ahora vamos a ver con qué tiene que ver esa poca densidad del grafito. Y los cristales que se pueden obtener de esta forma son cristales micrométricos y de muy baja cristalinidad, ¿sí? De baja cristalinidad extendida, no local, ¿sí? Quizás se obtienen cristales grandes formados por muchos cristales muy chiquititos, que no tienen la misma orientación, tal vez, que hay mucho borde, pero que son aptos entonces para brocas o esmeriladores, o sea, para equipamiento que va a usarse para lijar o para cortar. Y entonces acá vamos con el grafito, ¿sí? Que es la otra forma alotrópica que ustedes conocen. El grafito es de color negro, cualquiera que tenga un lápiz puede fijarse o recordarlo, y tiene baja dureza, ¿sí? Se raya fácil. De hecho, ustedes con la uña pueden rayar a la punta de un lápiz. Es la sustancia termodinámicamente más estable a temperatura y presión ambiente, ¿sí? Por lo menos más que el diamante. Y como ya dijimos, es la más estable, pero la transformación de diamante y la transformación de diamante en grafito es un proceso espontáneo, ¿sí? Fíjense que el delta G es negativo, no es muy negativo, pero es negativo. El asunto es que el proceso tiene elevadísima energía de activación, porque básicamente lo que hay que hacer es romper esos muy estables enlaces carbono sp3, sigma sp3, ¿sí? Pero no de a uno, sino dentro de toda la red. La red es muy estable y eso implica una elevadísima energía de activación. Ahora bien, ¿cuál es la estructura del carbono grafítico? Bueno, el carbono grafítico está formado por láminas de grafeno. ¿Se acuerdan que hablamos del borofeno? Que eran láminas de boro nitrógeno formando hexágonos.
En este caso son carbonos-carbonos, formando hexágonos, unidos entre sí, esperen que voy a poner esto, unidos entre sí por enlaces tipo sigma sp2-sp2, ¿sí? Y también, acá no están dibujados, en cada uno de estos carbonos hay un enlace P por encima y por debajo, ¿sí? De cada uno de los carbonos que forman la lámina de grafeno. Entonces, estos enlaces, estos orbitales P, pueden enlazarse entre sí para dar grandes nubes de orbitales P que están por encima y por debajo de cada lámina de grafeno, ¿sí? O sea, acá tenemos una enorme nube de orbitales P con electrones semillenos, de hecho, estos orbitales, perdón, llenos. Y como estas nubes están por debajo y por encima, también pueden interactuar entre sí en este sentido de la red, ¿sí? Entonces, la unión es débil, porque digamos, si bien hay como una especie de enlace sigma, pi, por decirlo de alguna manera, o sea, los orbitales pi de arriba se enlazan de manera sigma con los orbitales pi de abajo, ese enlace no es muy bueno, y es lo que justifica entonces que haya tanta separación entre las capas, ¿sí? La distancia, o sea, los enlaces carbono-carbono entre carbonos de cada lámina es de 144 picometros, pero los enlaces carbono-carbono entre láminas tienen 3,54 picómetros, ¿sí? Entonces, en el plano de cada grafeno las distancias son cortas y los enlaces son muy fuertes, pero en el plano transversal, ¿sí? En este que está acá, los enlaces carbono-carbono, si se quiere, los enlaces entre láminas son muy débiles, si bien existen. Son muy, muy débiles. Y esto lo que permite entonces es que cada una de las capas deslice la una sobre la otra, ¿sí? Y esta propiedad de deslizar una sobre la otra es la que permite que ustedes puedan dibujar con un lápiz, ¿sí? Ustedes tienen un sólido que en el extremo, la punta del lápiz, lo que tiene es un montón de orbitales pi que están libres, ¿sí? Estos que están acá, imagínense que es la punta de su lápiz. Acá tienen un montón de orbitales pi deslocalizados, además. O sea que es como una gran nube de orbitales que está por encima, de electrones, que está con cierta libertad, además de movimiento, que está por encima de esta capa más externa de nuestro lápiz, que van a querer enlazarse a alguien y que no están pudiendo enlazarse a nadie. Entonces, en cuanto encuentren a, digamos, orbitales semillenos, por ejemplo, de la celulosa que tiene el papel, se van a enlazar y de repente esta primera capa va a quedar agarrada y cuando nosotros desplacemos el lápiz para este lado, lo que va a pasar es que esta capa va a quedar muy agarrada y la siguiente va a deslizar hacia el lado, hasta que en algún momento pase la siguiente a ser la última capa ocupada. Y el proceso se va a repetir hasta dejar un trazo. Otra de las propiedades del grafito que es que tiene la capacidad de conducir la electricidad. ¿Sí? Pero no conduce la electricidad de cualquier manera. La conduce solamente en aquella dirección en que los electrones pueden moverse. Entonces, si de vuelta nosotros tenemos una mina de lápiz, como la que dibujé antes, lo que ustedes van a ver es que la electricidad se va a poder conducir cuando los electrones se muevan justamente en esta distancia, en esta dirección, perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos electrones están formando un enorme orbital donde están todos deslocalizados, tal como pasaba con el carbonato, en ese enlace carbono-oxígeno. ¿Sí? Esos electrones tienen cierta movilidad, el orbital que están ocupando no está del todo lleno, entonces pueden moverse, y esto encima es un sólido. Entonces, literalmente, cuando ustedes ven la estructura de bandas del grafito, hay una estructura de bandas diferente si ustedes van en esta dirección, recorriendo el sólido, o si la recorren en esta dirección. En esta dirección, la estructura de bandas es la de un conductor. O sea, una banda, enorme banda semillena. Cuando ustedes recorren la estructura de bandas en esta dirección, ustedes ven la estructura de bandas de un aislante o de un semiconductor. O sea, banda de valencia llena, banda de conducción vacía,
y un salto de energía en el medio. Y si se fijan, en dirección perpendicular a los planos, entonces, la conductividad eléctrica es de 5 Siemens por centímetros a la menos 1. Siemens es la unidad de conductividad y es inverso, es 1 sobre ohm, que es la unidad de resistencia a la conducción, y aumenta con la temperatura. Así que el comportamiento es aislante o semiconductor. En cambio, entre las láminas, en las láminas, la conductividad es de 30 kilosiemens, o sea, 30.000 veces más grande, por centímetro cuadrado, a la menos 1, a 25 grados, y además baja con la temperatura, exactamente lo mismo que le pasaba a los metales. Es un tipo de conducción metálica. En cuanto al grafito, otra de las propiedades que le confiere tener una distancia entre capas, hay algo también de lo que permitía las estructuras de boro, ¿sí? Que es, el grafito puede albergar en su interior, entre las capas, a un montón de iones. Entonces se pueden formar muchísimos compuestos de intercalación. Y esta capacidad de meter un montón de iones lo hacen ideales para ser utilizados como electrodo. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes quieren reducir hierro en algún lado, si el cátodo es de grafito, ¿sí? Si el cátodo es de grafito, el grafito ya no se puede reducir a nada. Bueno, sí, podría pasar a carburo eventualmente, pero no es tan fácil el paso a carburo. Pero ese electrodo puede conducir la electricidad, ¿sí? Un hierro 2 que vaya a ser reducido a hierro 0, entonces, la forma que tiene de hacerse con los electrones que llegan es, por ejemplo, meterse en el interior de esta red, ¿sí? Y recibir los electrones que llegan por el circuito externo, luego de haberse intercalado en la estructura de este grafito. Esta propiedad también permite al carbono grafítico ser, por ejemplo, un buen material para secuestrar metales pesados, ¿sí? Los metales pesados como, qué sé yo, el plomo, u otros, por ahí más chiquititos, como el cobalto, por ejemplo, o el cromo, pueden ser atrapados en el interior de los planos del grafito, y entonces así uno tiene una tecnología para remover cromo del agua, entre otras cosas. ¿Sí? Pero todo esto a partir de conocer la estructura se puede explicar. Bueno, el grafito se obtiene industrialmente por medio del proceso Hutchinson, ¿sí? Lo que se obtienen son básicamente varillas de carbono amorfo, de coque, que está recubierto de silicio, este coque, estas varillas, perdón, y se calienta a 2500 grados por 30 horas. Lo que se produce es una transformación de fase, nada más. Se pasa de la fase carbono amorfo a la fase carbono grafito, y se usa arena para calentar, ¿sí? O sea, el horno se calienta eléctricamente, la arena se usa de la misma forma que se puede usar el agua para hervir verdura. Bueno, es el medio por el cual se va a conducir el calor. Como hay que levantar 2500 grados centígrados, quien va a dar ese medio propicio para que se alcance esta temperatura es la arena, que es dióxido de silicio, como ya vimos y como vamos a ver más en profundidad más adelante. El carbono, ustedes ya saben que tiene una extensísima química, orgánica principalmente, dada su enorme capacidad de formar enlaces con diferentes elementos, pero sobre todas las cosas porque tiene una energía de enlace medio similar con todos los elementos. Es decir, la formación de enlaces con carbono no tiene una marcadísima diferencia si uno mira cuál es la energía de enlace carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, carbono-carbono simple o carbono-carbono-cloro, por ejemplo. ¿Sí? Están más o menos todos rondando un valor similar, y esa cosa de que no haya muchísima diferencia es lo que permite que con cambios de temperatura que nosotros podemos alcanzar en la Tierra, o con reductores o oxidantes no muy fuertes, se pueda pasar de formar enlaces con oxígeno, a enlaces con hidrógeno, a enlaces con carbono, a enlaces con cloro. Un poco diferente es lo que pasa con el flúor, ¿sí? Donde los enlaces son tremendamente estables. ¿Sí? 486 kilojoules por mol es una energía de enlace muy, muy alta, y es la razón de la estabilidad de los clorofluorocarbonados. ¿Sí? Los clorofluorocarbonados
ya dijimos, a esta altura donde estamos nosotros de la atmósfera, son tremendamente estables. El teflón es un clorofluorocarbonato, un polímero clorofluorocarbonado, y es tan estable que nada reacciona con él, y no solo es estable, sino que además son tremendamente no polares, y por eso no se nos pega nada de base acuosa, como es prácticamente cualquier comida, cuando cocinamos con teflón. ¿Sí? Porque tenemos una base completamente no polar con algo que tiene agua, que es un solvente polar. Esas cosas no se quieren mucho entre sí y no se nos pega la comida cuando cocinamos. Pero bueno, esta poca preferencia por formar enlaces del carbono con el oxígeno o con otros carbonos es lo que justifica que existan compuestos formando grandes cadenas de cada uno de estos tipos de enlaces, que existan básicamente toda la química orgánica y les diría toda la química biológica, ¿sí? Las proteínas, el ADN, etcétera, los lípidos, etcétera, etcétera. Pero fíjense que en el caso del silicio, el silicio no tiene hay una marcada diferencia para formar enlaces silicio-silicio respecto de formar enlaces silicio-oxígeno. Y de hecho, el silicio no tiende a concatenar consigo mismo. Y en cambio, en una atmósfera óxica como es la de la Tierra, tiende a formar muchísimos compuestos de cadenas largas con oxígeno, ¿sí? Puenteados por oxígeno. Ya vimos la estructura del vidrio y la estructura del cuarzo, que eran básicamente sólidos formados por extensos enlaces silicio-oxígeno, silicio-oxígeno. Bueno, lo que tienen acá resumido es básicamente, vamos a pasar a hablar de los carburos, ¿no? Que son entonces las sustancias en las que el carbono está con mayor densidad de carga negativa, y como en el caso de los hidruros, los hay metálicos, covalentes y iónicos. Vamos con los compuestos con oxígeno del carbono. De los más populares es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas venenoso, como ustedes ya saben, porque tiene una afinidad con la hemoglobina que es 330 veces mayor que la del oxígeno. Entonces, del monóxido también lo que podemos saber a través de su diagrama de orbitales moleculares es que tiene un orden de enlace triple. ¿Sí? Es una molécula muy, muy, muy estable, es un muy buen ligando el monóxido. Se produce por combustión de carbono en atmósfera deficiente en oxígeno, que es lo que pasa justamente con las estufas en lugares donde están cerrados y donde el oxígeno está siendo usado dentro de las estufas para generar calor, quemando metano. Y en presencia de oxígeno molecular, cuando hay exceso de oxígeno molecular, cuando no es un reactivo limitante, rápidamente se transforma en dióxido de carbono, al menos a temperaturas relativamente bajas. Ya vimos en el diagrama de Ellingham que a temperaturas por encima de unos 1000 grados o 800 grados, el monóxido de carbono es más estable que el dióxido de carbono. Y como les dije, es un ligando que forma complejos muy estables y volátiles además, o sea, moleculares, no moleculares, sino neutros, con níquel, con hierro y con cromo. El otro compuesto famoso es el dióxido de carbono. Tienen en la página un video, un timelapse de las emisiones de dióxido de carbono a lo largo de todo el año, medidas por la NASA en la atmósfera, donde se van a dar cuenta que por lejos las emisiones de dióxido de carbono vienen del hemisferio norte, por muy, muy lejos. Pero que tiene su periodo. Van a ver que no se emite todo el tiempo lo mismo, a pesar de que la producción... Bueno, hay que ver si la producción es siempre la misma, pero analicen ustedes a qué se pueden llegar a deber esas fluctuaciones. Es un gas denso, incoloro, no arde ni contribuye a la combustión. A 7400 megapascales y 30 grados alcanza el estado supercrítico, y es dióxido de carbono supercrítico. Las sustancias en estado supercrítico
tienen propiedades intermedias, no intermedias, sumadas, les diría, entre un gas y un líquido. De hecho, por ejemplo, entonces pueden ser usadas como solventes, ¿sí? Es un solvente no polar, en este caso, pero además es infinitamente compresible, o sea, es tan compresible como un gas, de hecho un poco más. No es que se llegue a ser infinitamente compresible porque no tiene sentido físico, pero es muy, muy compresible. O sea, ningún líquido es infinitamente compresible, de hecho no son muy compresibles los líquidos que digamos. Entonces hay ciertas ventajas a la hora de hacer extracciones orgánicas, por ejemplo, cuando uno tiene un líquido, un disolvente que es infinitamente compresible. Y como ustedes ya saben, es la principal causa del efecto invernadero, y lo que tienen en el gráfico de la derecha no es ni más ni menos que las emisiones anuales de dióxido de carbono desde 1880, que es desde que arrancó la segunda revolución industrial, digamos, hasta la actualidad, medidas en función de la cantidad que había, creo que era en 1970, que es lo que da el cero. ¿Sí? O sea, perdón, que es el valor de referencia. Entonces, fíjense cómo aumenta claramente la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera, y fíjense cómo aumenta claramente la temperatura, que es lo que está en azul y rojo, como consecuencia de ello. Carbonatos. El carbonato, ya sabemos, es muy básico, debido a la hidrólisis en medio acuoso, o sea, el carbonato es una base y se puede transformar en bicarbonato en medio acuoso. Ya hablamos de esto, de que la distancia carbono-oxígeno es igual para los tres enlaces, o sea, es igual, es más corta que un enlace doble, perdón, no que un enlace sencillo, y es más larga que un enlace sencillo. El carbonato amónico y los carbonatos alcalinos son solubles, y los carbonatos de alcalino térreos son insolubles y se descomponen a los óxidos. Esta ya es una reacción muy conocida para ustedes a esta altura. Y en el caso de los de metales nobles, como puede ser el de plata, suelen dar como producto oxígeno y dióxido de carbono cuando se queman, ¿sí? O sea, la combustión del carbonato de plata da como consecuencia plata cero, oxígeno y dióxido de carbono. Y finalmente, bueno, el carbonato amónico se descompone con calor en tres gases: agua, amoníaco y dióxido de carbono, por lo cual hay que tener mucho cuidado con cómo se conserva este tipo de compuestos, porque estaríamos pasando de un compuesto sólido a un compuesto que por cada mol emite 4 moles de sustancias gaseosas, ¿sí? Así que es como un peligro de explosión. Ya lo vamos a ver con el nitrato de amonio en la clase que viene, y con algo que pasó el año pasado, que fue bastante famoso. Bueno, acá viene un gráfico que les va a servir un poco para interpretar lo que pasa cuando uno desplaza el bicarbonato, ¿sí? Cuando uno disuelve bicarbonato de sodio, ¿sí? Esto lo que tienen es, este es el diagrama de especiación del carbonato, ¿sí? ¿Vieron alguna vez este diagrama? Yo no. ¿Nunca lo vieron? No. Bueno, voy a tratar de explicarlo cualitativamente. Digamos, cuando uno disuelve ácido carbónico en agua, ¿sí? Ocurren estas dos reacciones, perdón. Ocurren estas dos reacciones que están acá. Y entonces tenemos en equilibrio ácido carbónico, bicarbonato y carbonato. Pero no están todas en la misma proporción. La proporción de cada una de estas sustancias depende del pH. Lo que está graficado en pantalla es la proporción de cada una de estas especies disuelta en función del pH. Entonces, cuando nosotros estamos a pH muy, muy ácido, ¿sí? A pH con 4 ya alcanza para decir que es muy, muy ácido en el caso de este gráfico, prácticamente el 100% de las especies de carbonato disueltas son dióxido de carbono disuelto.
¿sí? A medida que vamos aumentando el pH hacia este lado, la proporción de dióxido de carbono disuelto disminuye para que aumente la proporción de bicarbonato. ¿Por qué? Porque estoy desplazando el equilibrio hacia este lado porque me estoy consumiendo los protones cuando aumento el pH. Si uno sigue consumiendo protones, lo que hace es que esta segunda reacción, la del consumo de bicarbonato, se desplace para este lado. Y entonces, en algún momento, termina siendo el carbonato, a partir de pH 11 más o menos, la especie predominante. Entonces, cuando uno disuelve bicarbonato de sodio en agua, está a pH más o menos 8. ¿Sí? Está un pH mayor a 6 y menor a 10, siempre, dependiendo de cuál sea la concentración de bicarbonato que disuelve. No vamos a ahondar en esos detalles. Pero estamos alrededor de un pH 8, que es un pH levemente básico. Si nosotros empezamos a acidificar la solución, o sea, a meter protones, por Le Chatelier, la reacción se desplaza para el otro lado y nos venimos para acá. Y si nos venimos para acá, generamos dióxido de carbono, que es un gas y que se va. Silicio. Es el 27% de la corteza terrestre, ¿sí? O sea, en masa, el 27% de nuestra corteza está formada por silicio. Y formando justamente compuestos con oxígeno. De hecho, la arena es dióxido de silicio, como ya mencionamos varias veces. En estado puro tiene brillo metálico, pero es un semiconductor de la electricidad. Y es el silicio el que se suele utilizar muchas veces dentro de los paneles solares, ¿sí? Para que cuando un fotón del sol llega a una placa fotosensible de silicio dopado, en realidad, se absorbe ese fotón de luz que cuando esa luz está, digamos, cuando el band gap está dentro de la zona del espectro de emisión del sol, el fotón puede ser absorbido, y si es absorbido, significa que hay un electrón que pasa a la banda de conducción y el semiconductor conduce. El elemento se prepara calentando dióxido de silicio con coque a más de 2000 grados centígrados. Fíjense que en 1800 grados centígrados, en este diagrama de Ellingham, es horrible la curva que acabo de dibujar. Déjenme ver si puedo hacer algo un poco más recto y de otro color. Fíjense que más o menos acá, 1700, es el punto en el que se cruza la curva de estabilidad, si se quiere, del dióxido de silicio con la curva de estabilidad del monóxido de carbono. O sea que, para acá, a partir de esa temperatura, el monóxido de carbono es un óxido más estable que el dióxido de silicio y entonces esta reacción pasa a ser favorable. Esa reacción es favorable a 2000 grados, o sea, por encima de 2000 grados centígrados. Se usa un horno que es igual al de Hutchinson que vimos más arriba, y como el silicio líquido funde a 1400 grados, como el silicio funde a 1400 grados centígrados, de vuelta se puede obtener por drenaje en la parte inferior del horno Hutchinson. Pero bueno, el silicio que se obtiene de esta forma no está muy puro, y hay dos formas de purificarlo. Permítanme que primero les explique la forma que sigue y después esta. Digamos, el silicio líquido, ¿sí?, se suele solidificar formando, no son tubos porque son llenos, como piezas cilíndricas macizas, y después se suele cortar, se suele venir otra presentación que es en forma de discos. Tiene un brillo metálico característico, pero ese silicio metálico suele estar muy impuro a la salida de un horno Hutchinson, y una de las formas de purificarlo es con lo que se llama el fundido por zonas, ¿sí? Ocurre lo siguiente.
las impurezas que están adentro de ese silicio fundido son más solubles en el silicio líquido que en el silicio sólido. Entonces, a alguien se le ocurrió de forma muy inteligente que si nosotros tenemos una bobina a la que le hacemos pasar corriente, ¿sí? Una bobina que es digamos, de un material que no sea muy bueno para transmitir la electricidad, lo que ocurre es que esta bobina se calienta, ¿no? Es una forma de calentar, es lo que hacen los hornos eléctricos o las hornallas eléctricas. Entonces, si nosotros calentamos localmente al silicio con una bobina chiquitita, lo que vamos a hacer es fundir una parte de ese silicio, ¿sí? Lo vamos a fundir a alguna altura. En el ejemplo está fundiéndose a esta altura, que es justo donde le pega el anillo este que está rodeando al tubo. Entonces, al fundirse, las impurezas se disuelven, ¿no? Quedan muy bien disueltas en ese líquido. Pero si nosotros desplazamos muy de a poquito ese anillo para este lado, lo que vamos a generar es que ahora, digamos, la zona inmediatamente a la derecha pasa a estar fundida. Y esa diferencia de solubilidad va a hacer que las impurezas, en cuanto el sólido se vaya volviendo a solidificar porque le sacamos la fuente del calor, pasen a estar en la parte fundida. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros repetimos este proceso hasta el final? Lo que va a pasar es que cuando lleguemos a este punto, vamos a tener una parte que va a estar rodeada por este anillo calefactor, que va a tener a todas las impurezas que estaban en la parte de atrás. ¿Sí? Y vamos a tener un tubo en el cual el 90% del tubo, esperen que voy a borrar todo esto que dibujé, el 90% del tubo, o sea, todo esto que está acá, va a estar súper puro, y esta colita que está acá va a estar súper impuro. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es que se arrastran, como si tuviésemos un imán, pero que actúa por disolución, las impurezas a lo largo del tubo hasta el fondo? Sí, sí. Genial. Bueno, y este silicio es el necesario, el silicio tiene que estar súper puro justamente para ser usado en electrónica. Cualquier impureza que haya dentro de la estructura del silicio es capaz de atrapar a los electrones, por ejemplo, de manera indeseada, o generar reacciones indeseadas, o interferir en la conductividad o la semiconductividad del material y hace que no podamos usarlo. Una forma más refinada, más de laboratorio, de purificar silicio es esta que está acá, que es a partir de sustancias volátiles. ¿Sí? Esto es para obtener silicio ultra puro. ¿Cómo se hace? Se calienta a 300 grados una corriente de ácido clorhídrico que reacciona con el silicio impuro para formar triclorosilano. ¿Sí? O sea, este compuesto que está acá. Triclorosilano. ¿Sí? Esta es la reacción del silicio gaseoso, sólido con el ácido clorhídrico para formar triclorosilano e hidrógeno. ¿Sí? Este compuesto que es gaseoso se destila, o sea, se le eliminan otras impurezas por destilación física hasta que tiene impurezas menores a 1 ppm. Entonces ahora, desde una sustancia que tiene casi en un 100% con 99,59 de pureza, ahora la tengo que transformar en silicio de vuelta, porque esta es la sustancia que acabo de purificar, en realidad. ¿Cómo hago para que se produzca esta reacción? Bueno, si la reacción para este lado es favorable a los 300 grados centígrados, la reacción para este lado es favorable a los 1000 grados centígrados. Entonces, si yo produzco la reacción directa en un recipiente y la reacción inversa en otro, como este que está acá, como esta cámara, termino pudiendo purificar al silicio por destilación y volver a obtenerlo por esta reacción de descomposición que avanza hacia la izquierda a 1000 grados. Esa reacción es la que se produce en esta especie de burbuja, de cápsula de vidrio, que contiene a estas piezas que ya son de silicio puro y sobre las que se va a depositar el silicio sólido, preferencialmente
cuando toda esta cámara esté a 1000 grados centígrados. Entonces, nosotros vamos a tener que en esta cámara va a entrar el triclorosilano, se va a producir la reacción inversa a la que está escrita en pantalla, el silicio se va a depositar, y en la corriente de salida vamos a tener entonces triclorosilano que nos sobró, y ácido clorhídrico. ¿Sí? Y el cloruro de hidrógeno, o sea, el ácido clorhídrico que estamos usando, además se puede utilizar de nuevo, el que estamos perdiendo acá, para la primera parte del proceso, ¿sí? O sea, para producir silicio. A diferencia del dióxido de carbono, que tiene una estructura lineal, ¿sí? En el dióxido de carbono, cada oxígeno está unido por doble enlace cada oxígeno está unido por doble enlace al carbono. En este caso, la formación de enlaces simples silicio-oxígeno es tan favorable que no hay formación de dobles enlaces silicio-oxígeno, sino que es más favorable la formación de 4 enlaces silicio-oxígeno. Y eso da la estructura de base de cualquier compuesto, de cualquier silicato, digamos, de cualquier tipo, que es la de que el silicio está siempre en huecos octaédricos o tetraédricos o tetraédricamente coordinado por oxígenos. ¿Sí? Se cree que la enorme estabilidad de este enlace, del enlace silicio-oxígeno, se debe en parte a que los orbitales P libres del oxígeno pueden actuar como bases de Lewis y formar un enlace parcialmente pi con los orbitales d internos vacíos del silicio. ¿Sí? Que esos orbitales tienen una energía similar y entonces pueden parcialmente enlazar, y eso es lo que justificaría la enorme estabilidad del enlace silicio-oxígeno. Al menos una explicación. Ya que lo mencionaron, los que vieron Breaking Bad sabrán que el dióxido de silicio reacciona con el ácido fluorhídrico. ¿Sí? El ácido fluorhídrico es el único ácido que realmente puede comer el vidrio. Y también el hidróxido de sodio fundido en una reacción similar a la que ocurría con el óxido de aluminio, ¿sí? Para el dióxido de silicio. ¿Sí? En un caso se forma el hexafluoruro de silicio, que es soluble, y en el otro caso se forman silicatos solubles. Esta sería la sal, pero suelen formarse silicatos que quedan disueltos en agua. Justamente los compuestos de oxígeno con silicio forman entonces silicatos, y pueden ser compuestos que, como pasaba con los boratos también, pueden ser formados por cadenas y diferentes formas de agrupar tetraedros en grandes extensiones. ¿Sí? El 95% de las rocas, de hecho, está formado por silicatos, ¿sí? Donde la unidad siempre es un carbono, es la unidad silicato, justamente un carbono tetraédricamente unido a 4 oxígenos, y dependiendo después de cuál sea la unidad más fundamental, estructural, se los llama con distintos nombres. Pirosilicatos, estos no me acuerdo cómo se llamaban, los que tienen forma de estrella, los piroxenos, que son cadenas de silicato, y así hay muchísimos tipos de sustancias que dejo para que ustedes revisen. Algunas de ellas son conocidas, como el talco, como el cuarzo, etc. Esto es para que lo revisen ustedes. Yo solamente les voy a mostrar los aluminosilicatos, de los que hablamos bastante, ¿sí? Y que son compuestos usualmente laminares, donde las láminas de silicatos están, perdón, es la de arriba en este caso, donde las láminas de silicatos suelen estar amalgamadas por la presencia de alúmina, ¿sí? Los enlaces aluminio-oxígeno, ¿se acuerdan ustedes? Eran muy, muy fuertes, y producen lo mismo el aluminio, o algo similar, a lo que producía el boro en el aluminio para formar el slime,
en el carbono para formar el slime. ¿Sí? O sea, el boro produce en el carbono, o en los oxígenos del carbono, mejor dicho, en los oxígenos de los compuestos carbonados, lo mismo que el aluminio en los compuestos oxigenados del silicio. ¿Sí? El enlace aluminio-silicio es muy fuerte y entonces eso termina justificando la tremenda estabilidad de los aluminosilicatos, que forman una inmensísima variedad de compuestos laminares que además suelen permitir tener en su interior no solamente iones aluminio, sino también pueden contener otros tipos de iones, ¿sí? Por ejemplo, sodio. Es lo que en este gráfico está marcado con una E en el dibujito, es la K de la fórmula. Entonces podemos tener ahí metido sodio, potasio y otros tipos de iones alcalinos o alcalinoterros o de otro tipo, que además pueden intercambiarse. O sea, si yo los pongo en agua, por ahí en vez de un determinado aluminosilicato, por ahí tiene más tendencia a captar, por ejemplo, calcio que sodio. Bueno, eso es una resina, por ejemplo. Una resina puede estar formada por un aluminosilicato. Si las resinas suelen ser orgánicas, pero les hago referencia a las resinas de intercambio iónico para que recuerden el concepto, que era una sustancia que podía intercambiar un ion por otro. Bueno, esto puede pasar adentro de los aluminosilicatos también. Y suelen formar, justamente tienen esta estructura de las arcillas, ¿sí? Que vienen de la desintegración de la roca ígnea y son obviamente la materia prima para la elaboración de cementos y objetos cerámicos, como ustedes ya saben, o supongo que saben. Bueno, les dejo estas filminas para ustedes. Es básicamente la composición del cemento Portland. ¿Se acuerdan que hablamos del cemento? Donde lo que realmente une es la presencia de la cal viva. Es el agente de fraguado que reacciona con el dióxido de carbono para formar carbonato que es sólido e insoluble. Entonces, cuando se evapora el agua nos queda algo duro, ¿no? Pero que además los enlaces entre los oxígenos de los carbonatos con compuestos de silicio eran los que terminaban dándole rigidez, y en este caso el óxido de hierro es lo que a veces le termina de dar color a esa estructura, como en el caso de los ladrillos. Esto se los dejo para ustedes, así pasamos al plomo. Déjenme ver, sí, quiero llegar al plomo sí o sí, por lo menos para la reacción de las baterías. Bueno, los otros compuestos que son famosos, de los que ya hablamos un poquito, de hecho, son las siliconas. Las siliconas son polímeros, directamente. Tanta es la tendencia a concatenar que tiene el silicio con el oxígeno que se pueden formar largas cadenas o redes de enlaces silicio-oxígeno, que en la punta, ¿no? Donde terminen las partes terminales, o cuando terminan con oxígeno, se puede producir el equivalente a lo que serían éteres, ¿no? Donde ahora tenemos un enlace silicio-oxígeno-carbono, donde este R es una cadena no polar, por ejemplo, y es por eso que las siliconas se usan para impermeabilizar ventanas. Si nosotros tenemos de base algo que es plástico, moldeable, que uno le estruja y sale, y lo puede acomodar en una hendidura o lo que sea, y que va a tender a exponer a los grupos terminales no polares, ¿sí? Hacia adentro va a quedar todo lo polar, hacia afuera lo no polar, y cuando hacia afuera está lo no polar, cuando el agua quiera entrar a sus casas por la base de alguna ventana, no va a poder, porque no va a tener forma de poder absorberse, básicamente. Claramente las siliconas tienen una analogía estructural con los compuestos de cadena de carbono y pueden comportarse como aceites, como grasas
o como cauchos. Les digo esto como referencia para las propiedades, para las cosas en las que se suelen usar estas cosas, ¿no? En el caso de la silicona que les estoy describiendo es más parecido a un caucho. Tienen alta resistencia química, esta es otra ventaja para que sean durables. Son aislantes eléctricos además, muy conveniente, y como les decía se usan en impermeabilización. El plomo es un sólido blando, es de un color negro grisáceo, es muy, muy denso, y se encuentra casi de manera exclusiva como galena, ¿sí? O sea, como sulfuro de plomo. Para obtener el plomo cero, se calienta la galena en aire, entonces se produce dióxido de azufre y óxido de plomo, que después se procesa con carbono, con coque, para obtener plomo líquido y monóxido de carbono. Y es el de mayor relevancia económica, aún, por su uso en acumuladores de plomo, que todavía se utilizan en las baterías de los autos. ¿Sí? Las baterías de los autos son básicamente 6 unidades de plaquitas de plomo, que son cada una de estas justamente placas que están dibujadas, que están conectadas en serie entre sí. Fíjense como acá están los terminales, o sea, esta se conecta con esta, el circuito hace esto, la electricidad va por acá, después por acá, y así sucesivamente, hasta el otro terminal. Y como cada una de estas placas genera una diferencia de potencial, puede entregar, mejor dicho, una diferencia de potencial de hasta 2 volts, 6 de estas generan los recontra conocidos 12 volts para los que están hechas muchísimas cosas eléctricas. Pero entonces, ¿cuáles son las reacciones que están involucradas en este proceso? Digamos, esto que está acá es lo que define a la batería de plomo como tal. ¿Sí? Entonces, durante el proceso de carga, ¿sí? Bueno, perdón, durante el proceso de descarga, o sea, cuando funciona como una pila, lo que tenemos es que en el cátodo, ¿sí? Vamos a tener óxido de plomo, o sea, plomo 4, que en presencia de ácido sulfúrico va a tender espontáneamente a formar sulfato de plomo más 2. Acá tenemos más 4, acá tenemos más 2. Se ve claramente la reducción en el cátodo. Y esos electrones desprendidos, consumidos, van a venir de la oxidación espontánea del plomo 0 para dar también sulfato de plomo más 2. ¿Sí? Entonces, este se oxida, el plomo 0 se oxida y el plomo 4 se reduce. Si ustedes se fijan en el diagrama de Frost, lo que vemos, digamos, esto le va a ser más evidente a quien haya leído el apunte ya, una de las reglas del diagrama de Frost es que cuando nosotros tenemos un triángulo formado por 3 especies, si nosotros trazamos la recta que completa el triángulo, en este caso esta que está acá, ¿sí? Si la especie que está en el medio está más abajo que la recta que une a las dos especies, a los dos vértices de los extremos, ¿sí? O sea, si el triángulo apunta para abajo, eso significa que espontáneamente las dos especies van a reaccionar entre sí y van a comproporcionar. ¿Sí? Se va a producir una reacción de comproporción. O sea, esta especie se va a oxidar para dar esta especie de acá y esta especie se va a reducir para dar esta especie de acá. Eso es exactamente el principio de funcionamiento de la batería de plomo. Sí. ¿Sería la inversa a la dismutación? Sí, es la inversa a la dismutación. Que la dismutación sería si tuviésemos una especie puesta acá arriba. Cuando pasa esto, perdonen, cuando tienen el caso que acabo de dibujar, lo que termina ocurriendo es lo contrario. Esta especie es más inestable,
que las dos de los costados, y entonces se oxida y se reduce para dar las dos especies más estables. Pero en este caso, estas dos especies en conjunto son más inestables, que la del medio, y eso es la fuerza impulsora de la reacción. ¿Y cuál va a ser entonces la reacción de carga de la batería? ¿Sí? Porque las baterías se descargan naturalmente cuando ya no hay más electrones que puedan pasar del plomo 0 hasta el plomo 4 en definitiva. Nuestra batería se agotó y tenemos que parar a alguien y pedirle que por favor nos dé un poco de descarga de su propia batería para llegar hasta el mecánico. Y esa reacción de carga lo que hace es justamente lo contrario. Todo el sulfato de plomo que está disuelto en el ácido acético que baña a todo a todos estos compartimentos, ¿sí? El ácido acético está metido acá, acá y acá. Es la reacción exactamente inversa. Es lo que ocurre para que se cargue la pila entonces. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona lo que habitualmente llamamos batería de plomo? Sí, ¿cómo se llamaba el proceso inverso a la dismutación? ¿Coproporción? Con proporción. Ah, con N. Con M. Con proporción. Ok. MP. Y como les decía antes, como la diferencia de potencial en cada celda, que viene la diferencia de potencial de esta reacción, de la reacción que se produce por la oxidación del plomo y reducción del plomo 4, es de 2 volts, entonces cada batería nos da un potencial de 12 volts. Entonces todas aquellas cosas que con 12 volts puedan ocurrir, como por ejemplo cargar un celular, bueno, fenómeno, nuestra batería de plomo de adentro del auto nos va a permitir cargar el celular porque con 12 volts ya le puede hacer que se muevan los electrones adentro de la otra batería, que es la de litio. Bueno, acá les pongo un diagrama de Purvé que representa la estabilidad de cada una de estas especies, y fíjense que dentro de las curvas de estabilidad del agua, la especie estable es el plomo 2. ¿Sí? Entonces, el plomo 4 tiende a reducirse y el plomo 0 tiende a oxidarse. Hay algo muy común que le suele pasar a estas baterías, que es algo que se llama autodescarga. ¿Sí? Cuando los coches están parados mucho tiempo, capaz ustedes lo saben, se dice que a veces que la batería se le agotó y la pregunta es, ¿en qué se agotó? Si el circuito no está cerrado porque no hay nada, que el auto no está en funcionamiento, nadie está cargando su celular si el auto está parado. Bueno, lo que pasa es que a pH ácido el óxido de plomo es muy inestable, ¿sí? Y termina, fíjense dónde está la curva del óxido de plomo, está por encima de la estabilidad del agua. Entonces el óxido de plomo termina reaccionando con la misma agua si no se descarga de la otra manera. O sea, esta reacción no es tan fácil que ocurra porque el desprendimiento de hidrógeno es una reacción lenta. ¿Sí? Formar un gas o descomponer un gas implica siempre procesos con alta energía de activación, pero si el auto está parado mucho tiempo, eventualmente esta reacción se produce y se nos forma sulfato de plomo que después, o sea, digamos, se produce la muerte termodinámica de la batería. Todo el óxido de plomo que teníamos se nos pasó a sulfato de plomo, pero mientras el plomo 0 no le pasó absolutamente nada. Entonces ahora tenemos en lo que sería el cátodo todo sulfato de plomo y del otro lado plomo 0. Entonces, por más, digamos, si nosotros forzamos al plomo 0 a oxidarse, ¿sí? Bueno, no, es que el punto se acaba, digamos, a lo que voy a decir, la pila se descargó, ¿sí? Porque no tenemos óxido de plomo. Lo que se suele hacer es reemplazar el ácido sulfúrico, porque como consecuencia de esta reacción se basifica el medio, porque se consumen protones, y externamente se vuelve a limpiar los electrodos